Buen día, mi nombre es María Valentina Castellano Rocha y hoy hablaré sobre la decodificación terciaria, que es la etapa más profunda en el proceso de la lectura del libro Teoría de las 6 lecturas de Miguel Zuviría de Samper. En la decodificación terciaria buscamos comprender cuál es el sentido completo del texto, cuál es su idea principal y qué es lo que realmente el autor nos quiere decir. Miguel de Zuviría nos dice que en esta etapa el lector descubre cuál es su estructura semántica, es decir, cómo se conectan las ideas entre sí para formar un mensaje completo. Por ejemplo, cuando leemos donde dice que el ejercicio nos ayuda a reducir el estrés, nos ayuda a fortalecer los músculos y nos ayuda a darle más vida al corazón. En la decodificación terciaria ya entendemos y comprendemos cuál es su mensaje principal. En este caso, es decir, que el ejercicio nos ayuda a vivir mucho más sanos y nos ayuda con una mejor calidad de vida. Otro claro ejemplo es cuando el niño lee que el perro cuidó a su amo mientras él dormía. En la decodificación terciaria entendemos que el perro es fiel, es protector y es leal, y no solo lo dejamos en que el perro estaba cuidando la casa. En resumen, la decodificación terciaria se lee con comprensión profunda, se capta cuál es el mensaje, las emociones y las intenciones del autor. En este momento es donde el escritor y el lector conectan profundamente y conectan de verdad, porque así comparten sentimientos y pensamientos. De esta manera, Zuviría decía que cuando leemos de esta forma es una forma de demostrar amor. ¿Por qué? Porque entendemos profundamente cuál es el mensaje que el otro ser humano quería comunicarnos. De esta manera, la decodificación terciaria se comprende de 3 mecanismos, los cuales son: Buen día, profesora. Mi nombre es Laura Estefany Castellano Ruiz y voy a hablar de la decodificación, que se llama extraer macroproposiciones. Este mecanismo es muy importante porque nos ayuda a elegir las ideas principales de un texto. A este proceso se le llama decodificación porque ocurre después de haber leído. Es decir, ya no se trata solo de captar las palabras, sino de captar el mensaje central del texto. Por ejemplo, imaginemos un texto educativo que hable sobre el aprendizaje. Este texto podría tener varias ideas como: los estudiantes aprenden mejor cuando relacionan los conocimientos nuevos con experiencias previas. El aprendizaje se vuelve más duradero cuando el contenido tiene sentido. Todas estas preposiciones se pueden resumir en una, que sería la siguiente: el aprendizaje ocurre cuando el estudiante conecta sus conocimientos nuevos con sus experiencias previas, comprendiendo su sentido. Esto significa que el aprendizaje es más efectivo cuando el estudiante relaciona lo que ya conoce con lo nuevo, logrando comprender el contenido de manera profunda y con mayor sentido. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Marley Yesenia Miranda Terán. Dentro de los mecanismos de la decodificación terciaria encontramos la estructura semántica, que consiste en la organización interna del significado de un texto, es decir, cómo se relacionan las ideas, proposiciones dentro de un texto o fragmento para construir un sentido global coherente. En palabras de Miguel de Zuviría, la estructura semántica permite al lector construir su macroproposición o idea principal. ¿Qué es una proposición? Son unidades básicas de sentido, oraciones o ideas completas. ¿Qué son esos conectores semánticos? Son señales lingüísticas que muestran la estructura de un texto. Por ejemplo, aunque, sin embargo, además, por eso. Estos vínculos conectan las proposiciones. Ejemplo de estructura semántica, tomando el siguiente fragmento. El deporte fomenta la disciplina y el trabajo en equipo. Además, fortalece el cuerpo y la mente. Por eso, es una herramienta importante en la educación de los jóvenes. ¿Cuáles serían las proposiciones de este fragmento que se acaba de decir? El deporte fomenta la disciplina y el trabajo en equipo. Otra proposición: fortalece el cuerpo y la mente. Otra proposición sería que es una herramienta importante
en la educación de los jóvenes. ¿Y cuáles serían esos conectores semánticos que unen cada una de estas proposiciones? La palabra por eso, la palabra además. Y esa es la función de estos conectores semánticos, unir las proposiciones para darle sentido al texto, coherencia y que no simplemente sean ideas por montones aisladas y sueltas. Mi nombre es Darkis Fescún y el día de hoy me corresponde hablarles de la modelación de la estructura semántica en la decodificación terciaria. Bueno, cuando hablamos de decodificación terciaria ya hablamos en un nivel en el que el lector ya no solamente entiende las palabras, sino que logra descubrir el significado o el sentido real que tiene el texto. Nos dice que normalmente cuánto se demora un escritor en hacer su libro. No hay datos estadísticos que nos los puedan definir, pero nos plantean que Gabriel García Márquez se demoraba diariamente haciendo 2 páginas, por lo cual una obra de sus grandes obras podría estar alrededor de 800 horas. ¿Y cuánto tiempo como lectores nosotros gastamos en un libro? Bueno, en un libro de Gabriel García Márquez yo podría demorarme un día o una tarde leyendo una de sus obras, pero ¿cuál es el nivel de comprensión que logro tener de ese libro? Bueno, ahí ya depende de las decodificaciones a las que yo soy capaz. Voy a darles un ejemplo y es el ejemplo de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Como decodificación primaria tenemos que yo puedo entender este libro, entender que sus palabras que están escritas en español. Puedo entender todo el libro, así que lo puedo leer completo. En una decodificación secundaria ya estamos hablando de que podría yo decir, es un libro de romance. De hecho, cuando te venden Orgullo y Prejuicio, te lo venden como romance de época. Pero en una decodificación terciaria, que es un nivel pues, un poco más avanzado, ¿yo qué te puedo decir de este libro? Este libro no es una historia romántica. Sí, Elizabeth y Mr. Darcy se enamoran, sí, pero todo el contexto de esta situación, este libro nos está hablando realmente de los roles limitados de la mujer en la época, de la presión del matrimonio que se tenía como necesidad económica, de los prejuicios de clase y de las posiciones sociales, además de las limitaciones que tenían las mujeres en un estado patriarcal. Todo esto nos puede decir este libro. Toda lectura siempre nos va a dar, además de goce, un buen rato, nos va a dar un conocimiento. Entonces, en la modelación de la estructura semántica se espera que nosotros hagamos una estructura, ya sea un mapa conceptual, un gráfico, un dibujo, algo que nos permita retener la mayor información posible de este libro o de los demás conocimientos que queramos adquirir. ¿Por qué? Sin un modelo de estructuración semántica, es casi que imposible que nuestro cerebro retenga todas las macroproposiciones que nos plantea un texto. Por eso yo podría, por ejemplo, hacer un gráfico diciendo todos los personajes que tiene este libro y diciendo cuáles eran las características de cada personaje, cuáles eran sus motivaciones, cuál era el contexto en el que vivían y las capacidades que tenían de acuerdo a las diferentes situaciones en las que se estaban viendo expuestas. Una vez yo logro hacer todo eso en un gráfico, en una estructura, puedo retener la mayor información, el mayor aporte que me da este texto. Y así con los demás textos que yo quiera adquirir. El fin de la modelación modelación de la estructura semántica es no solamente que el lector se vuelva un simple consumidor, sino que logre convertirse en un constructor de conocimiento y de sentido y logre dar con lo que realmente nos quería decir el escritor al momento de hacer su obra.